Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos 145, 17. Salmo 145, 17, y me dice amén si ya llegó. Yo le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente, pero dice: el Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. ¿Qué le parece si lo lee ahora usted? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor, este día en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque sin duda, Señor, tú quieres, Señor, hablarnos algo, Señor. Te pido que sea, Señor, mi vida, Señor, ese instrumento útil, Señor, en tus manos, Señor. Que la palabra, Señor, que el día de hoy se hable, Señor, sea una palabra que nace, Señor, desde tu corazón, Señor. Una palabra que sea viva, Señor, una palabra que sea eficaz, Señor, y que hable, Señor, a nuestras vidas, que nos mueva, Señor, que nos inquiete, Señor, y aún, Señor, que nos lleve, Señor, al lugar, Señor, que tú quieres, en el nombre de Jesús, amén. Pues hoy me tocó la bendición de poderles compartir la palabra el día de hoy, y en este tiempo en el cual nuestro pastor me pidió si podía predicar el día de hoy, estaba orando y estaba meditando qué era lo que Dios quería hablar a nuestras vidas, y yo tenía en mi mente una palabra y estaba empezando a meditar en ella, pero mientras meditaba en ella, Dios de repente habló a mi vida y me dijo: háblales acerca de mí. Y eso causó en mí un shock. Dije: Señor, toda la palabra que hablamos habla acerca de ti, todo lo que enseñamos es acerca de ti. Y trataba de entender qué era lo que Dios me estaba queriendo decir, y Él puso la palabra de la cual tenía que hablar. Me dio y me mostró esa cualidad de la cual quería que habláramos el día de hoy. Y empecé a meditar en ello, y la verdad es que Dios es tan asombroso, Dios es tan intencional, y pude comprender por qué Dios daba esta palabra para este tiempo, y todo empezaba a tomar sentido. Así que, ¿usted está listo para recibir la palabra? Amén. Entonces dígale: Señor, estoy listo. No, con más ánimo, dile: papá, estoy listo para recibir tu palabra. Hoy vamos a hablar acerca de la bondad de nuestro Dios. ¿Usted cree que nuestro Dios es bondadoso? Tal vez muchos han escuchado, todos ya sepan lo que es la bondad, pero leyendo varios significados acerca de la bondad, veía que era la cualidad de ser bueno, la inclinación natural a hacer el bien, y decía que era un interés activo por el bienestar de otros. Y este significado me llamó mucho la atención porque dice que es un interés activo, o sea que no está pasivo, sino que está alerta, sino que está viendo cómo puede bendecir a alguien más. Entonces podemos entender que realmente nuestro Dios es un Dios bondadoso. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha hecho el bien? Al menos alguna vez. A todos, ¿verdad? A todos nos ha hecho Dios el bien, mucho más de una vez, lo tenemos claro. Y podemos ver que desde el principio Dios siempre ha sido bueno. Génesis 1:31 dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno.
podemos ver cómo desde el principio Dios nos mostraba esa bondad, nos mostraba esa cualidad de Él, que Él era bueno. Entonces, si tú te has despertado un día y has visto un amanecer, un atardecer, has experimentado la bondad de Dios, porque eso Dios lo creó bueno. Si tú has estado debajo de un árbol sintiendo esa sombrita que te cobija del sol, has experimentado la bondad de Dios. Si tú incluso te has comido una manzana de ese árbol, has experimentado la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó y lo creó bueno. Tan así es que si tú tienes una mascota y la puedes abrazar, aún en eso estás disfrutando la bondad de Dios, porque Dios lo creó y es bueno. El tener a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres y disfrutar un tiempo con Él, en eso también vemos la bondad de Dios. El tener una fuente de ingreso para nuestra familia, vemos la bondad de Dios. Entonces podemos ver que la bondad de Dios realmente la disfrutamos a diario. A diario podemos disfrutar de la bondad de nuestro Dios. Y como les mencionaba al principio, que es un interés activo. Nuestro Dios siempre está despierto. Nuestro Dios siempre está atento a ver qué es lo que nosotros necesitamos y nos muestra su bondad, nos muestra su amor. Porque así es nuestro Dios. Dios no puede cambiar. Esa es su esencia. Él es bueno. Salmos 25:8 dice: el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el camino a los que andan descarriados. Vemos cómo Dios dice que Él es bueno. Él nos muestra los caminos. Entonces Dios no va a renunciar a su esencia, no va a cambiar. Él siempre va a ser bueno. Salmo 145:9 dice: el Señor es bueno con todos. Dice: desborda compasión sobre toda su creación. Dios nos muestra que Él con todos es bueno. Y acabamos de ver unos ejemplos que tal vez pueden ser tan cotidianos en nuestras vidas, y podemos ver cómo Dios nos muestra su bondad día con día. Y podemos enumerar una lista muy grande de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Pero nosotros conocemos que Dios es bueno, pero llegamos también a pensar que hay personas que piensen que Dios no es bueno. Que hay personas que te puedan debatir o te puedan cuestionar la bondad de Dios. Supongamos que conoces a una persona y esta persona está teniendo problemas familiares, está viendo su familia quebrantada, está viendo que su familia se está desmoronando, y tú llegas y le muestras y le hablas y le dices que Dios es bueno. Y él va a voltear a ver su circunstancia, va a ver cómo su familia se está desmoronando. Tal vez hubo una infidelidad, no sé, hubo una separación, la esposa se llevó a los hijos, él se quedó solo. Entonces, si tú vienes y le hablas de la bondad de Dios, él va a mostrar a ver su situación y va a decir: ¿cómo me dices que Dios es bueno si mira lo que estoy viviendo? Y él puede empezar a ver y a preguntarse: ¿realmente Dios es bueno? Va a poder debatir esto que tú le estás hablando. Y me ponía a meditar también en esta parte de que últimamente que hemos estado yendo a visitar los hospitales, ciertamente llevamos nosotros un alimento natural que cubre una necesidad de las personas que están ahí, y tal vez en ese acto ellos puedan ver la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo una necesidad que ellos tenían, que era el alimento, y en eso ellos pueden ver la bondad de Dios a través de nosotros. Pero si nosotros les hablamos que Dios es bueno y ellos entonces voltean a ver la condición de su familiar, voltean a ver la condición de un hijo, tal vez este último sábado que subimos a pediatría, pudimos ver cómo estaban unos padres con su pequeño de 1 año. Estaban esperando a que les dieran
les programaran una cita para que su bebé pudiera ser operado del corazón. Pero algo que la mami me dijo al final es que nos pedía oración porque a su bebé le tenían que estar haciendo un cambio de sonda cada 8 horas y decía que este procedimiento era muy doloroso para él. Entonces podemos ver que ellos están en ese tiempo sufriendo. Y si nosotros llegamos a hablarles de la bondad y del amor de Dios, tal vez ellos van a voltear a ver la condición en la cual está y van a decir: si Dios es bueno, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero déjame te digo que lo que estás viviendo ahorita no determina lo bueno que va a ser el fruto. Lo que tú estás viviendo ahorita, la circunstancia que tú estás viviendo ahorita no va a determinar lo bueno que va a ser el fruto. Aunque muchas veces no vemos lo bueno en el proceso porque nos va a doler, porque ciertamente estamos siendo moldeados, ciertamente están siendo quitadas cosas que estorbaban para nuestro correcto crecimiento. Es como alguien me ha platicado, cuando tienen una uña enterrada del pie, dicen que es muy doloroso y que tienen que estar escarbando para quitar el cuerito y poder cortar la uña correctamente para que pueda crecer. Pero dicen que una vez que quitan eso que les estaba estorbando, sienten un alivio. Así es muchas veces en nuestras vidas. Estamos en circunstancias muy dolorosas, pero cuando salimos ya de eso, podemos encontrar una paz, un descanso. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita no determina lo bueno que va a ser el fruto. Cuando vemos el fruto de un proceso, es el momento en el cual empezamos a reconocer la bondad de Dios. Cuando salimos de ese proceso y vemos el fruto de ese acontecimiento, entonces es cuando nuestros ojos empiezan a reconocer la bondad de Dios. Porque desde el inicio siempre fue bondadoso. Dios siempre vimos que desde el inicio fue bondadoso. Pero no es hasta que nosotros vemos el fruto que empezamos a reconocer que realmente Dios fue bueno. ¿Cuál es la forma en la que nosotros podemos reconocer que Dios siempre ha sido bueno? ¿Cómo nosotros podemos reconocer que Dios siempre ha sido bueno? ¿Conociéndole sería una forma de reconocer que Dios ha sido bueno? Sí sería, ¿verdad? Pero no es todo. Con que lo conozcas no abarca todo para que tú puedas reconocer la bondad de Dios. Eso es cierta parte, pero no lo abarca todo. Porque ¿de qué serviría que tú conozcas a alguien si no lo puedes entender? ¿De qué serviría que tú conozcas a alguien si no, al final no lo vas a entender? Si yo no entiendo a Dios, entonces ¿cómo voy a realmente reconocer que Dios ha sido bueno? Si yo no logro entenderlo, no voy a reconocer que Dios ha sido bueno. ¿Qué pasó con José? Podemos ver que José tuvo una vida de procesos difíciles. Su propia familia, sus propios hermanos lo vendieron. Pasó por cárcel, pasó por pruebas. Definitivamente él estaba llevando procesos dolorosos en su vida. Pero no fue hasta que él entendió y comprendió que todo lo que él había vivido lo había hecho Dios para su bien, y reconoció entonces que todo eso había sido bueno. Pudo conocer el propósito de lo que Dios le estaba permitiendo vivir, y entonces le dio ese entendimiento, y fue cuando él reconoció realmente que Dios había sido bueno y había sido el que lo había permitido estar ahí. Si podemos ir a Génesis 45:5.
Aquí José les está hablando a sus hermanos y les dice: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de perseverarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra en estos últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes, a sus familias, y perseverar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Aquí claramente podemos ver cómo realmente José pudo entender que fue Dios el que lo llevó a este proceso. Fue Dios el que lo llevó a este lugar y lo llevó con un propósito. Pero tenemos que entender el proceso de Dios para poder conocer realmente su bondad. Porque realmente José se pudo haber enojado desde el principio por lo que sus hermanos le hicieron. Él pudo haberse frustrado porque su familia no lo quería. Él pudo haberse enojado y actuar en su humanidad, y tal vez no hubiera llegado a cumplir el propósito que Dios estaba marcando para él. Salmos, ahorita leímos al principio, Salmos 145, 17, pero ahora se los voy a leer en la Reina Valera. Dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cuando estamos viviendo una situación difícil y no logramos entender lo que Dios quiere hacer, lo que va a pasar es que nos podemos destruir. Nos podemos alejar de Dios porque no reconocemos su actuar en medio de la situación. Pero leímos al principio de este versículo que dice: justo es Jehová en todos sus caminos. Le estoy dando lectura ahora en esta versión porque quiero que podamos ampliar un poco más el panorama de esta situación. Dice: Dios es justo en todos sus caminos. Dice misericordioso, es decir, es bondadoso en todas sus obras. Alguien que no entiende es aquel que se conforma con solo ver las obras. Si tú no estás entendiendo, solo te estás conformando en ver las obras de Dios. Pero el que entiende es aquel al cual Dios les va a mostrar sus caminos. Aquel que entiende es al cual Dios les va a mostrar sus caminos. Algo que se nos ha enseñado aquí en casa es que camino es la forma de hacer las cosas. Es la forma de cómo Dios hace las cosas para que tú puedas ver, para que tú puedas reconocer, y en esa parte en el que tú ves, reconoces el mover de Dios en esa situación, es donde tú vas a empezar a tener el entendimiento. Cuando Dios te muestra el camino, cuando Dios te muestra el cómo está haciendo las cosas, para qué está haciendo las cosas, es cuando nosotros vamos a empezar a tener ese entendimiento de lo que Dios está haciendo. Las obras solamente es lo que Dios hace o lo que Dios hizo, lo que sucedió, pero sin recorrer el camino por el cual Dios lo hizo. Entonces, cuando nosotros nos concentramos solamente en ver la obra, en ver el resultado final, y a veces no logras entender el por qué, el para qué de todo lo que viviste, entonces no puedes reconocer la bondad de Dios. Mucha gente no ve la bondad porque solo ve lo que sucedió, solo vio el resultado final, no tuvo entendimiento de todo lo que vivió en ese proceso, y al no entender es cuando dice: Dios no es bueno.
y está destinado a volver a repetir una situación hasta que logre realmente entender que Dios es bueno y el propósito por el cual estaba pasando por eso. Vamos a entender un poco más esta parte. ¿Por qué el pueblo de Israel se quejaba cuando Dios lo sacó de Egipto? ¿Por qué el pueblo de Israel se quejó tanto cuando Dios lo liberó y Moisés no? Porque Moisés conocía el camino. A Moisés se le había dado a conocer lo que iba a hacer. A Moisés se le dijo que él iba a liberar al pueblo de Egipto, lo iba a sacar de esclavitud. Entonces Moisés se presenta delante de Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo. O sea, Dios le está diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y claro que Faraón le dijo: no voy a dejar ir a tu pueblo. Incluso al no dejarlo ir y ver que realmente ellos querían ir a servir a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Incluso les puso más carga. Y al ponerles más carga del trabajo, entonces fue cuando el pueblo de Israel empezó a quejarse y no reconoció la bondad de Dios. Al final Dios liberta al pueblo de Israel, y cuando ellos han sido libertados y están viendo la obra, están viendo el milagro de Dios, es cuando ellos ahora reconocen que realmente Dios fue bueno. Ya cuando estaban, ya habían cruzado el mar, que dijeron: oh, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque vieron el milagro, porque vieron la obra final. Pero al ellos ver la obra final sin entender lo que fue el proceso, estando en el desierto, ellos tenían que caminar y llegar a conquistar la tierra prometida. Pero como ellos no entendieron el proceso que ya habían vivido, cuando estaban en el desierto, otra vez empezaban a quejar. Se quejaban porque no tenían comida, porque no tenían agua, y Dios les iba supliendo y les iba mostrando su bondad. Pero ellos no entendieron el proceso de lo que Dios quería hacer. En cambio, podemos ver que Moisés veía la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque él entendió el propósito de lo que iba a hacer. Dios le dio a conocer su camino. Ahora bien, ¿cómo es que Dios le dio a Moisés a conocer el camino? ¿Cómo le reveló? Por la cercanía. Si tú quieres que Dios te revele el para qué estás viviendo algo, necesitas estar cerca de Él. Si tú no estás cerca de Él, no estás cerca de su corazón, ¿cómo quieres que Dios te revele para qué estás atravesando esa situación? Entonces vamos a salir de ese proceso sin el entendimiento y sin reconocer la bondad de Dios. Entonces podemos encontrar este principio, que el entender el propósito no te exime de vivir el proceso, pero el saber lo que Dios está haciendo te permite ver su bondad. Cuando tú entiendes el propósito por el cual va a suceder algo, no te exime de poder pasar ese camino. Pero el saber que Dios va a hacer algo grande, entonces tú estás con gozo y te permite ver la bondad de Dios. En la muerte de Lázaro, ¿quién vio que la muerte de Lázaro era buena? ¿Lo vieron sus hermanas? No, lo vio Jesús. Jesús fue el que vio que la muerte de Lázaro era buena. ¿Por qué María y Marta no vieron que la muerte de Lázaro era buena? ¿Ellas conocían a Jesús? ¿Ellas sabían del poder y de lo que Jesús podía hacer? Pero no entendían lo que Dios quería hacer en ese momento, en ese tiempo, en esa circunstancia. Al no tener el entendimiento, entonces no podían ver
lo bueno que era Dios al mandarles a Jesús, aún incluso ya después de que su hermano tuviera tantos días de muerto. Pudieron llegar al punto de llorar y decir: Señor, ¿por qué estoy viviendo eso? En lugar de preguntarle, ¿para qué estoy viviendo eso? Si nosotros entendemos que es mejor preguntar el para qué en lugar del por qué de la situación, es cuando vamos a poder también tener ese entendimiento y reconocer que vamos a salir de ahí con la bondad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el entender el propósito te va a permitir ver la bondad de Dios. Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que iba a ser doloroso. Jesús sabía todo lo que en esa cruz representaba. E incluso él le dijo a su padre: si puedes pasar de mí esta copa, hazlo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía que tenía que vivir ese proceso, pero también la Biblia nos muestra que el gozo puesto delante de la cruz fue lo que le permitió ir y enfrentarla, porque él ya sabía el propósito por el cual iba a ir a esa cruz. Él sabía que al ir a esa cruz, ahora tú y yo podemos estar aquí en este lugar. Al ir en esa cruz, nosotros hemos alcanzado salvación y nosotros hemos visto y conocido la bondad de Dios. Entonces vemos cómo Jesús, al reconocer lo que iba a pasar, fue que pudo ir y ver la bondad de Dios. Él sabía el propósito para la cruz. Tú y yo podemos estar atravesando una circunstancia y créeme que en esa circunstancia no vamos a ir a la cruz. Pero si nosotros tenemos gozo en nuestras vidas y nos acercamos a Dios y le decimos: ¿para qué estoy viviendo esto? Dios nos va a dar a conocer el para qué lo estamos viviendo. Vamos a tener gozo delante de nosotros y vamos a poder salir con esa bondad de Dios. Vamos a poder salir y contar que realmente Dios ha sido bueno. Algo de lo que Dios nos muestra en esta parte de su bondad definitivamente es el amor. Jesús tuvo que ver en el amor para ir a esa cruz, porque nos amaba. Entonces, la misma esencia que había en Jesús, la misma esencia que hay en Dios, es la misma esencia que hay en nosotros. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de ser bondadosos. Nosotros tenemos esa capacidad de mostrar el amor. Nosotros podemos ir con alguien más y poder hacer un acto de bondad. Por eso les decía al principio que conforme iba estudiando pude ver que realmente esta palabra iba tomando sentido para este tiempo. Tal vez vamos a entrar en una temporada, la última del año, en el cual las personas pueden ser muy sensibles o pueden ser muy afanadas con lo que se va a celebrar, pero se olvida de a quién va a celebrar. Entonces nosotros podemos hacer un acto de bondad, un acto de amor para con ellos y mostrarles a Jesús. Algo que estudiando me hizo recordar es que nosotros también a nuestros hijos tenemos que enseñarles que ellos desde pequeños pueden hacer esos actos de bondad. ¿Y por qué se los comento? Porque ahora que yo estoy yendo a recoger a Sari, antes, para los que no saben, Pedro, mi esposo, es el que iba y la recogía y llegaba a la casa con ella. Entonces ahora él que cambió de trabajo, soy yo la que voy por Sari. Y un día ella salió y dijo: ay, hoy tuve un día muy complicado.
pero así con cara de como angustia, no sé. Y yo lo primero que pensé es de que pues tal vez la maestra le regañó o no entendió una actividad, se le dificultó aprender algo y pues ella vio que ese día había sido complicado. Entonces subimos al carro y le digo, ¿por qué dices que tuviste un día complicado, hija? Y luego me dice, ay mamá, y me menciona el nombre de una compañera y me dice, es que no la pude hacer entender, estaba tratando muy mal a otra niña y yo le dije que eso no era bueno, que eso no era correcto. Dice, y hasta se enojó conmigo y me dijo, ya no me hables, ya no quiero que seas mi amiga si no vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Y le digo, ¿y tú qué hiciste? Dice, pues no le hablé. Dice, pero no la pude hacer entender que lo que hacía no estaba bien. Entonces yo le dije, no te preocupes, hija, tú síguele mostrando el amor de Dios. Aun aunque ella esté enojada ahorita contigo, tú como quiera el día que ella te hable, háblale contenta, háblale feliz. Dije, espera que ella se le baje el enojo, pero estuvo bien. No puedes tratar a las personas mal. A eso le agrada a Dios. Dice, no. Dije, entonces tenemos que mostrarles amor a todos. Entonces le dije que ella siguiera viendo las acciones que fueran las correctas y también en esta parte dejarle en claro que no se deje manipular o que ella haga algo solo por querer porque ella quiere mucho a esa niña. Entonces sí le dolió que le dijera, ya no vas a ser mi amiga si no haces lo que yo hago. Entonces tenemos que reforzarles también a ellos la identidad. Pero esta parte de que le hice ver de que ella no es responsable tampoco por el comportamiento de las otras personas. Ella puede compartirles el amor, ella puede compartirles lo que es bueno, pero que no sienta esa carga de que es responsable porque su amiga no hizo lo que era lo correcto. Le dije, tú síguele hablando, tú sigue sembrando en su corazón. Le dije, va a llegar el día en el que ella va a ver que realmente no estuvo bien. Entonces yo lo analizaba a nosotros como adultos. Muchas veces compartimos y vemos que la persona no responde a como nosotros queremos que responda. Entonces nos podemos enojar, nos podemos frustrar, pero eso no debe hacer que nosotros menguemos en compartirles. ¿Sabes qué? Yo te voy a compartir. Si ella a lo mejor en este momento no lo quiere recibir, no te preocupes. Ya eso es obra del Espíritu Santo, el terminar en ella esa obra. Tú solo encárgate de sembrar la semilla. No te desanimes si tal vez te responde mal, si te ignora. Como veíamos la semana pasada, nosotros hacemos nuestra parte y ya el Espíritu Santo va a terminar la obra. Entonces también pude entender que los que tenemos niños chiquitos, o sea, desde pequeños enseñarles a que ellos pueden hacer esos actos de bondad, en que ellos pueden hacer esos actos de amor. Tal vez tú dices es mínimo, pero ellos van depositando también semillas en el corazón de los niños. Y tal vez va a llegar el tiempo en el cual ellos recuerden, ¿sabes qué? Había una niña que me decía que a Dios no le gustaba. Y va a llegar el tiempo en el que esa semilla tal vez tan pequeña pueda dar fruto. Una de las cosas que yo me preguntaba cuando Dios me decía que les hablara acerca de Él, y pude entender que muchas veces la bondad de Dios, como la vivimos a diario, se nos puede hacer tan cotidiana, se nos puede hacer incluso a lo mejor irrelevante y no vemos realmente la bondad de Dios. Ya vemos las cosas tan comunes que no logramos identificar que todo lo que estamos viviendo realmente es bondad, es amor de Dios. Entonces es algo que con lo que yo también me quedo en mi corazón, o sea, que todos los días realmente podamos reconocer que lo que estamos viviendo en todos esos actos pequeños podemos encontrar el amor de Dios. Incluso nos han dado testimonio
de que aún Dios responde caprichos, ¿verdad? Así como que antojos. En eso podemos ver la bondad de Dios. Entonces, que no se nos haga cotidiano, sino que realmente nos asombre el, ¿sabes qué, Señor? Hoy me pude levantar, hoy pude tener a mi familia conmigo, hoy pude llegar a mi casa después de un largo día de trabajo. O sea, que en todos esos pequeños detalles podamos reconocer la bondad de Dios. Yo te invito esta mañana en que ahí en tu lugar tú puedas meditar y puedas tener un momento de gratitud, que puedas reconocer y decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Gracias por cada acto de bondad que tú muestras en mi vida. Incluso si tenemos que pedir perdón, es el momento que le podamos pedir perdón porque no le hemos dado el valor, la importancia a cada cosa que Dios nos ha mostrado su bondad. Pero que también sea un tiempo en el que le podamos decir, ¿sabes qué, Señor? Dame el entendimiento. Muéstrame para qué estoy atravesando cualquier cosa. Aquella circunstancia que tal vez a tus ojos está siendo muy difícil, acércate a Dios y dile, Señor, muéstrame el para qué estoy viviendo esto. Y que Dios pueda revelarte sus planes, pueda revelarte a tu corazón lo que estás atravesando. Pero que puedas ver que cuando terminaste de atravesar eso, hubo un fruto. Y ese fruto fue bueno. Aun cuando para nuestros ojos tal vez el desenlace del proceso no fue el que queríamos, que aún en eso podamos encontrar que Dios fue bueno y que el fruto que estamos viviendo es el correcto. Vamos a regresar en algunos días al hospital y tal vez nos vamos a acercar con personas, con pacientes, con enfermos o con familiares. Y nosotros les queramos hablar del amor de Dios. Tenemos que tener también claro que ellos no están teniendo el entendimiento que nosotros tenemos, pero que sí les podemos hacer una muestra de bondad. Sí les podemos contar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y aún hacerles entender que sea lo que sea el desenlace, Dios no deja de ser bueno. Dios ha sido bueno desde el principio y Él no va a cambiar, y hasta el último día Dios siempre va a ser bueno, aun cuando la circunstancia no se resolvió de la manera que nosotros queremos. Dios es bueno. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Y como veíamos en este último canto, dice que Dios cambió nuestra tristeza. Dios nos dio un lugar en su mesa. Él pone aceite en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque Dios nos anhela, porque Dios quiere que estemos con Él. Entonces que ese mismo deseo también esté en nosotros, el querer estar con Él. Padre mío, Señor, que este día, Señor, esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor, a nuestros corazones, Señor, voltee, Señor, nuestros ojos, Señor, a ti, Padre mío, Señor, y que podamos, Señor, ser hijos agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Que podamos ser hijos, Señor, que puedan salir y contar, Señor, de las bondades, Señor, que tú nos has mostrado día con día, Señor. Que otros, Padre mío, Señor, puedan conocerte, Señor. Que Padre Santo, Señor, en este tiempo, Señor, en el cual, Señor, tú nos has traído, Señor, podamos, Padre mío, Señor, ser entendidos, Señor, de los tiempos, Señor, de los momentos, Señor, de las situaciones que estemos viviendo,
Padre mío, Señor. Que no solo veamos la obra, Señor, sino que podamos entender el proceso, Señor, por el cual estamos atravesando, Señor, cualquier situación, Señor. Y en eso, Señor, podamos encontrar gozo, Señor, puesto delante de nosotros, Señor, para terminar este proceso, Señor, y salir con una victoria, Señor, y salir contando, Señor, de tu bondad, Padre mío, Señor, que nuestras siguientes generaciones, Señor, puedan conocer, Señor, lo bueno, Señor, lo maravilloso, Señor, que tú has sido con nosotros, Señor, y que lo seguirás siendo, Señor, con ellos, Padre mío, Señor. Que en este día, Señor, podamos, Padre mío, Señor, realmente anhelar estar contigo, Señor, así como tú, Señor, nos anhelas, Padre. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera. Algo que definitivamente todos sabemos y todos conocemos es que un día vamos a estar con Él, de que un día vamos a estar en su mesa, como dice el canto. Vamos a estar en su mesa y eso tiene que ser más que suficiente para poder salir victorioso de cualquier situación que estemos atravesando, porque sabemos cuál es nuestro destino, cuál es el lugar de nuestra morada. Entonces, que eso nos alcance para poder entrar y salir de la prueba o de la situación que estemos viviendo, porque Dios es bueno para siempre. Amén.